Muy buenas compañeros de El Lado Blaugrana, el espacio donde analizamos el fútbol desde una perspectiva crítica con argumentos y hechos, alejados de los relatos interesados que circulan a diario. Hoy abordamos un tema que muchos culés sienten, pero que pocos se atreven a decir con claridad: la desestabilización mediática constante contra el Fútbol Club Barcelona. No se trata de una teoría, de una conspiración, sino de una realidad que refleja que el trato con ambos equipos es desigual. Hoy hablaremos de la doble vara de medir que tenemos en la caverna, tanto por parte de Josep Pedrerol como por muchos otros. Y antes de continuar con el vídeo, daros las gracias a todos porque somos ya 275 suscriptores. Así que si eres un culé de verdad, déjame una suscripción y un like, y si eres del Madrid, déjame en los comentarios qué te está pareciendo la gestión de Xabi Alonso. Y bueno, lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy ya viene de bastante tiempo, pero con especial intensidad de los últimos tiempos. Existe una vara de medir muy distinta cuando se habla del Barcelona o del Madrid. En los medios de comunicación más influyentes del país no es ninguna casualidad, es un patrón evidente. Mientras a los entrenadores del Madrid se les da margen, comprensión y hasta elogios en la derrota, a los del Barcelona se les exige una perfección desde el primer día. Un caso claro fue lo que ocurrió con Xavi Hernández. Hay que recordar que Xavi Hernández asumió el cargo de entrenador del Barcelona en un momento muy crítico. El equipo estaba noveno en la clasificación, con más de una decena de lesionados, sin pretemporada y con un vestuario emocionalmente muy malo. Aún así debutó con una victoria ante el Español y un empate en Champions frente al Benfica. El contexto era evidente: herencia complicada, plantilla en reconstrucción y una situación institucionalmente inestable. ¿Cuál fue la reacción de la prensa dominante? Ataques a más no poder. Desde programas como El Chiringuito se ridiculizó su figura casi desde el primer día, con frases como "se acabó el efecto Xavi", que estos titulares aparecieron prácticamente después de 2 partidos malos. En vez de análisis hubo burla, en vez de paciencia hubo exigencias desmedidas. Se creó un relato negativo que influyó incluso en la parte de la afición culé. Ahora compararemos lo que le hicieron al mismísimo Xavi Hernández, que ya seas del Madrid o del Fútbol Club Barcelona. Hay que admitir, hay que recalcar que es una leyenda y una figura en el mundo del fútbol, y no importa el equipo que seas. El trato que está recibiendo Xabi Alonso, el actual entrenador del Real Madrid, que llega a un club que fue subcampeón de Liga con 84 puntos, finalista de Copa, de cuartos de final de Champions y una plantilla de auténtico lujo: Mbappé, Bellingham, Vinicius, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Rüdiger, Courtois y un nuevo fichaje de 60 millones de euros como Alexander-Arnold. A pesar de todo esto, y tras un partido con un paupérrimo 23% de posesión, la prensa pide comprensión. Escuchamos frases como "necesita tiempo", "aún no ha tenido pretemporada", "hay que tener paciencia". ¿Dónde están ahora los gritos de "se acabó el efecto Xavi"? ¿Dónde está la lupa crítica que se aplicó con tanta saña con Xavi? Y yo creo que la diferencia entre las situaciones es mucho más que evidente. A Xavi, con un equipo destruido, se le negó el derecho a equivocarse, y a Xabi Alonso, con un equipo millonario, se le concede indulgencias desde el primer día. El doble rasero es tan claro que ya ni se molestaba en disimularlo. El discurso mediático dominante, representado por todos los medios como Marca, AS o El Chiringuito, está orientado conscientemente o inconscientemente, no voy a decir nada, a debilitar al Fútbol Club Barcelona. Cuando el Barcelona tiene un proyecto serio y competitivo, el nivel de ataque se incrementa. Cuando está en manos de gestores sin rumbo o con entrenadores sin experiencia o respaldo, los medios son más benevolentes, y eso no es ninguna coincidencia. Durante el paso de Xavi Hernández por el banquillo, cada declaración fue usada en su contra. Si se pedía paciencia, era síntoma de debilidad. Si se hablaba de mejorar, se le tachaba de ingenuo. Si defendía a sus jugadores, se le acusaba de tapar carencias. Incluso cuando gana la Liga con 88 puntos, una Supercopa goleando al Madrid y un 4-0 en el Bernabéu, se intentó minimizar sus méritos. El relato negativo ya estaba sembrado, y así, cuando llegaron resultados irregulares en la siguiente temporada, una parte de la afición, manipulada por el ruido mediático, pidió su salida sin recordar de dónde venía el club y qué logró en tantísimo poco tiempo. Pero bueno, esto tampoco es nuevo. Luis Enrique, uno de los mejores entrenadores de la historia reciente del club,
también fue infravalorado, a pesar de haber ganado un triplete y formado parte de la era de la MSN. Se le trató como un técnico de segundo nivel. En cambio, entrenadores del Real Madrid, incluso sin grandes logros, reciben una narrativa positiva por defecto. Palabras como señorío, elegancia, liderazgo se repiten con una facilidad asombrosa. El problema no es solo deportivo, es psicológico. Los medios conocen el poder de la narrativa. Si tú repites durante semanas que un entrenador no sirve, que el proyecto es un desastre o que el presidente está superado, acabas generando desconfianza. Es una estrategia sutil pero eficaz. Cuando llega un mal resultado, ya hay una base emocional lista para explotar. Es manipulación de libro. En el caso del Barcelona, funciona porque nuestra afición, exigente y apasionada, muchas veces reacciona más al ruido que al análisis sereno. Eso es precisamente lo que aprovecha. Por eso os pido, culés, que es muy importante tener los ojos bien abiertos. El barcelonismo debe ser más crítico con los discursos que consume. Si una tertulia dice que el entrenador es un desastre tras 2 jornadas, pregúntate, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta saña? Y más importante aún, ¿dirán lo mismo si ese entrenador estuviera en el banquillo del Madrid? El momento actual exige madurez. Con Hansi Flick al mando, el club vuelve a apostar por un proyecto serio, profesional y ambicioso. Pero Flick, al igual que Xavi, necesita tiempo, estabilidad y apoyo. No tiene millones ilimitados como el Real Madrid, no tiene a la prensa de su parte, tiene una plantilla joven, ilusionante, pero aún en formación. El éxito no se construye con ruido, sino con paciencia, y eso es precisamente lo que los medios intentarán quitarnos. Y desde el lado blaugrana mando un mensaje: apoyar al entrenador, al club, al proyecto. No repitas como loro lo que dicen tertulianos cuyo único interés es hacer daño al FC Barcelona. No sigas a cuentas que se disfrazan de culés, pero solo amplifican el discurso de la caverna mediática. Analiza, compara, reflexiona. Si eres culé, defienda a tu equipo con argumentos, no con consignas dictadas por quienes nunca han querido lo mejor para el Barcelona. Aquí, en el lado blaugrana, no vamos a cambiar el discurso según el escudo. Nosotros pedimos paciencia para Flick, igual que pedimos para Xavi, porque el fútbol enseña que los proyectos sólidos se construyen con tiempo y con mucha coherencia. No permites que te desestabilicen, no caigas en la trampa, por favor. Y bueno, ya para despedirnos, os quiero pedir que si eres otra vez un culé de verdad, si has llegado hasta este momento del vídeo, no te cuesta nada, déjame un like y una suscripción, ponme por comentarios qué te ha parecido lo que dice en la caverna, lo que dice Josep. Tener mucha coherencia con lo que decís y recordad, visca el Barça siempre, y recuerda, si los medios te dicen que todo en el Barcelona está mal, quizá es porque vamos por buen camino. Nos vemos en el vídeo de mañana.